Hola, hola. Vamos a resolver un pequeño problema de aplicación de trigonometría. Entonces, dice, una torre de agua se localiza a 325 metros de un edificio. Desde una ventana en el edificio, un observador nota que el ángulo de elevación de la parte superior de la torre es de 39 grados y que el ángulo de depresión respecto a la base de la torre es de 25 grados. Y aquí vienen las preguntas claves. Dice, ¿qué tan alta es la torre y a qué altura está la ventana? Entonces, por lo general, cada vez que nos enfrentamos a un problema de trigonometría aplicado, como es nuestro caso, debemos hacer un bosquejito de la situación. Entonces nos están mencionando dos objetos clave. Por un lado tenemos un edificio, supongamos que es eso, y dentro de este edificio hay una ventana, supongamos que es esa. Y por otro lado tenemos una torre de agua. Este dibujo me va a costar un poco, pero no sé, supongamos que algo así, ¿no? Como una torre de agua antigua. Agua. Qué feo. Ya. Y entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos objetos? Dice, una torre de agua se localiza a 325 metros respecto del edificio. Eso quiere decir que la distancia desde la torre hasta acá, esa distancia de ahí, es 325 metros. Bien. Ahora, desde una ventana, que es la que posicioné acá, eh, dice, un observador nota que el ángulo de elevación de la parte superior de la torre. Supongamos que esta de acá es la parte superior de la torre. Entonces, a partir de la parte superior, tenemos que levantar esta cosa. Me falló un poquito la tablet. Déjeme. Ahí. Ya pues. Creo que voy a tener que hacer la ventana un poquito más arriba para que quede más parejito el dibujo. Algo así. Ya, ahí tenemos nuestra ventana. Entonces, desde la ventana del edificio, un observador nota con un ángulo de elevación. Ángulo de elevación de la parte superior de la torre. Perfecto. Entonces lo que hacemos acá es trazamos una paralela a la horizontal. Y entonces el ángulo de elevación es el ángulo que se forma literalmente al elevar la mirada desde el punto de referencia, desde un punto de referencia a otro. Y entonces esto de acá nos dicen que es 39 grados, ¿cierto? Un observador nota que el ángulo de elevación de la parte superior de la torre es de 39 grados. Perfecto. Y que el ángulo de depresión respecto a la base, ponemos entonces un punto de referencia acá en la base, supongamos que ese, hacemos la misma idea acá, trazamos desde aquí hasta ese punto, ahí, algo así. Y entonces nos dicen esta vez que el ángulo de depresión, entonces nuevamente hacemos lo mismo que antes, trazamos una paralela a la horizontal, algo así. Y entonces el ángulo de depresión corresponde al ángulo que se forma acá. Eso sería de 25 grados. Entonces, preguntas claves que nos están haciendo acá es cuánto mide esa altura, que vamos a denominar como H1, y a qué altura está la ventana, que sería esa altura que está acá, que vamos a denominar H2. Bien, entonces, una vez hecho nuestro bosquejito, podemos notar que hay un resultado relativamente inmediato. Si ponemos atención en este ángulo, perdón, este triángulo que se forma acá, que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? En nuestra cabecita, notamos que de ese triángulo, de hecho podríamos poner nombres A, B, C,
Entonces el triángulo ABC, rectángulo en C, ¿qué conozco? Conozco el ángulo antihorario, espérese, conozco el ángulo CBA y las medidas del cateto acá abajo, o sea, el cateto BC. La medida entonces del lado, mentira, BC es de 325. Y entonces lo que puedo notar acá de forma inmediata es que la distancia del cateto AC o la medida del cateto AC es justamente H2, que es lo que ando buscando. Bien, entonces lo que nos tenemos que cuestionar es, ¿conozco alguna identidad trigonométrica que relacione estos tres datos de alguna forma? Y la respuesta es sí. O sea, cada vez que tengamos relaciones entre cateto y cateto respecto a un ángulo, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es tangente. Entonces, del enunciado se desprende que, entonces, tangente de ese ángulo que se forma acá arribita, que acabo de rayar, tangente de 25 grados, corresponde a cateto opuesto, que en mi escenario es la medida de AC, o sea, H2, la altura 2, dividido por cateto adyacente. Cateto adyacente es la medida de ese lado que coincide con la medida del de abajo, o sea, 325. Y entonces, tras un despeje más o menos inmediato, podemos considerar que H2 es 325 por tangente de 25 grados. Y listo, con esto tenemos nuestro primer resultado. Ahora, si el ángulo de acá fuese un ángulo notable, un ángulo conocido, lo reemplazo por el valor correspondiente. En este caso, como no conocemos el tangente de ese ángulo, simplemente lo dejamos expresado o en su efecto usamos calculadora. Ahora, si no tenemos calculadora a mano, simplemente lo dejamos expresado y con eso estamos súper bien. Y con esto entonces tenemos la primera respuesta a una de nuestras preguntas. ¿A qué altura está la ventana? Bueno, pues H2. Entonces, primera respuesta, la altura de la ventana. Es importante dar una respuesta a lo que nos están preguntando. Ventana es 325, tangente de 25 grados. Y como esto está en unidad de medida en metros, mantenemos la unidad de medida, o sea, metros. Eso sería como primer resultado. Volvemos a nuestro bosquejito. Entonces, para dar respuesta a nuestra segunda pregunta, ¿qué tan alta es la torre? Debemos encontrar la altura de H1. Para encontrar la altura de H1, entonces lo que puedo hacer es hacer la misma estrategia que la vez anterior, solo que esta vez mirando el otro triángulo que se forma acá. Por ejemplo, si denotamos este punto, la cúspide de la torre, como P, por darle algún nombre, entonces, y acá no sé, P2, no, Q, llamémoslo Q, una convención típica de geometría. Entonces, si miro el triángulo PQB, también se forma un triángulo rectángulo, del cual conozco el ángulo que se forma acá y conozco la medida de uno de sus catetos. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Me va a permitir entonces encontrar esta distancia de acá, que en un principio no es lo que nos están preguntando, pero si yo conozco esta altura de acá, o sea, este lado, y conozco ese lado completo, entonces por simple diferencia puedo encontrar cuánto mide el resto que me falta, que coincide con la altura H1. Bien, vamos con eso entonces. Entonces, mirando esta vez ¿qué valores le pusimos? ¿Qué nombre? PQP. Triángulo PQB. Notamos que utilizando la misma relación de antes, o sea, tangente, volvamos a nuestro bosquejito, esta vez de 39 grados,
tangente de 39 grados. Esto me va a dar entonces cateto opuesto, vamos a llamarlo de alguna forma, pongámosle H3 para mantener la misma convención. Sería H3 dividido en 325. Nuevamente, por simple despeje, H3 es 325 tangente de 39 grados. Dejamos guardado este resultadito y entonces luego no es lo que ando buscando, sino que ando buscando H1. Entonces sabemos que H1 más H, perdón que sube y baje, acá tenemos H1 más H3 nos debiera dar la altura de H2. Entonces usemos esa relación. H1 más H3 es igual a H2. Y ahora reemplazamos simplemente. Lo que ando buscando es H1. Por tanto, H1, ¿cierto? Sí, H1. H1 sería la altura 2 menos la altura 3. Y como ya conozco H2 y H3, es simplemente reemplazar. O sea, esto es, son los que están acá en recuadrito, 325 tangente de 25 grados menos 325 tangente de 39 grados. Y a lo sumo, tal vez podríamos escribir esto como factor 325, paréntesis, tangente de 25 grados menos tangente de 39 grados. Nuevamente estos ángulos de acá no son conocidos, por lo tanto se deja expresado. Finalmente, dando respuesta. Finalmente, la altura de la torre de agua es entonces 325 por tangente de 25 grados menos tangente de 39 grados y mantenemos la unidad de medida, que en este escenario son metros. Y eso es todo, muchachos. Con eso estamos.